y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Queremos saludarte afectuosamente en el nombre incomparable de nuestro Señor Jesucristo y darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. A la vez queremos orar para que el Dios bueno, generoso y fiel, que guarda su verdad para siempre, a través de la palabra que va a ser predicada a continuación, tu vida sea muy levantada, muy inspirada, muy fortalecida, y que la edificación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo llegue a ti. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación. Que el Señor te bendiga. Aleluya. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra. Salmo 119, versículo 133, dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Una oración muy concisa, muy breve, pero muy profunda, muy verdadera, que todo piadoso debe presentar siempre delante de Dios. Ordena mis pasos en tus caminos por medio de tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Estamos predicando esta palabra hace meses. Dios nos está amonestando de muchas maneras a retomar el orden, volver al camino. La misma actitud que teníamos al principio, cuando nos convertimos al Señor, que experimentamos ese sentimiento de tristeza por haber ofendido a Dios, y ese deseo vehemente y firme de regresar a sus caminos. Esa misma actitud tiene que estar en nosotros presente cada momento de nuestras vidas, porque constantemente no es necesario que nuestro extravío sea dramático. Nos podemos desviar hasta en un pensamiento. Un solo pensamiento nos puede desviar de Dios. Un solo pensamiento. Nuestra mente carnal está en enemistad contra Dios. Todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Y en cualquier momento, como estamos estudiando acerca de los pensamientos, vengan conmigo a Proverbios capítulo 20, versículo 18. Ahí estamos. 20, 18. Lo tienen. Dicen: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Noten, los pensamientos con el consejo se ordenan. Aquí la palabra pensamiento es más que algo intelectual. Significa un plan, un propósito, una intención. Todo lo que pueda ser un pensamiento, una idea. Nosotros tenemos una mente, y nuestra mente vive generando pensamientos. Y con un solo pensamiento podemos desviarnos. De hecho, toda desviación comienza con un pensamiento. No comienza con una conducta. La conducta es el resultado de un pensamiento. A menos usted no sea de esos que actúan y después piensan. Pero si usted sigue el orden natural, usted piensa y luego ejecuta.
Entonces, por eso es muy importante los pasajes de la Biblia. La Biblia fue escrita para revelar quién es Dios, cómo piensa Dios, el plan de Dios. Pero la palabra revela es útil para revelar los pensamientos del corazón del hombre. No hay nada que describa mejor que de lo que es el sentir del hombre que la palabra de Dios. La Biblia desnuda el pensamiento humano. Es increíble dónde penetra la envidia, el celo, la enemistad, las intenciones profundas del corazón. Es increíble a dónde nos sumerge la palabra. Por eso David decía, hablando de los pecados, líbrame de los que me son ocultos. Escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón. Mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Poderosa oración. Esos salmistas como que conocían a Dios y conocían su corazón. Porque sabían orar a Dios. Sabían pedir. Usted lee los proverbios y usted lee los salmos y dice, qué profundidad de pensamientos. El hombre que ama a Dios, mis amados, escuchen esto, a ver cómo yo digo esto, que Dios me ayude a decirlo. Es más que querer evitar el mal, es amar el bien. La Biblia define el temor de Dios como amar el bien y aborrecer el mal. Dice que por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Yo, cuando me sumerjo en ese pensamiento, pido ayuda por mí. Porque yo he aprendido a rechazar el mal. Lo he aprendido 50 años con el Señor, rechazando el mal y queriendo hacer el bien. Pero Dios me dice, eso no es suficiente. Tú tienes que llegar a aborrecer el mal, a sentir indignación. Como lo dice la Biblia, que le pesó a Dios en el corazón haber hecho al hombre. Así tiene que surgir, brotar ese rechazo, esa aversión a todo lo que es pecado en nuestras vidas. Si no llegamos a ese nivel de temor de Dios, es imposible retornar a Dios. Imposible retornar a Dios. Usted se puede sentar ahí, perdonen la exageración, un millón de años en esa silla, escuchando palabra de Dios. Y si usted no llega a ese nivel de temor de Dios, de aborrecer el mal, no concluir o rechazar el mal porque no me conviene, porque me trae consecuencias. La motivación debe ser porque entristece y deshonra a Dios. Pero yo quiero ser como Él. Sed santos porque yo soy santo. La vida de Dios implica más que la pureza de corazón. La vida de Dios implica vivir en la tierra como se vive en el cielo. Y aunque todo se puede considerar santidad, y todo se puede considerar justicia de Dios, y todo en último análisis tiene que ver con la verdad, que son los cimientos del reino de Dios, pero hay muchas cosas. Cuando el cielo llega a nosotros, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir, cambia nuestra manera de actuar, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestros sentidos, nuestra manera de oír. Hay una selección de lo que oigo, de lo que veo, de lo que decido, cómo visto. No soy arrastrado. Amén. Amén. Toda virtud que tiene que ver con el carácter de Dios es practicada en toda manera de vivir. Por ejemplo, la verdad se convierte en integridad en cada decisión diaria.
cuando tengo que llenar los impuestos, cuando tengo que hacer un negocio, aunque debo ganar, debo decir la verdad, no engañar a la gente, no cobrar de más. Amén. Debo cobrar lo que es justo. Debo ganar en todo negocio porque ese es mi trabajo y con eso vivo, pero no excederme, no explotar, no usar una mentira para sacar provecho, no aprovecharme de la ingenuidad, de la inocencia y la ignorancia de los demás. Estoy poniendo un ejemplo nada más, por el Espíritu. Esa es la aplicación de la verdad. Eso es cuando la verdad ha llegado a mis pensamientos. ¿Por qué? Porque aquí leímos, dice aquí, los pensamientos son dice, con el consejo se ordenan. ¿Y cuál es el consejo? La palabra de Dios. Este es el consejo de Dios. Esto ordena mis pensamientos. El apóstol Pablo decía, hay muchas cosas que me son lícitas, pero no todas convienen. No es que tengo libertad para actuar. Ese no es el asunto. El asunto es que lo importante para mí no es mi libertad. Lo importante para mí es mi edificación. Lo importante para mí es lo que conviene como santo de Dios. Es de la manera como yo puedo representar a Dios para que a través de mí los demás conozcan a Dios. Eso es madurez. Eso es madurez según el apóstol Pablo. Cuando yo me privo de un beneficio, algo que me es lícito, un derecho que yo tengo, y yo renuncio a mi derecho, aún en Cristo, para favorecer a mi hermano, para decidir lo que es lo mejor, lo que es correcto, lo que está en armonía con el corazón de Dios. ¿Me estoy comunicando? Dios quiere levantar una generación como tuvo una en el siglo primero. Una generación de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que estén convencidos, amados, que estén comprometidos, que entiendan que están en el mundo pero no son del mundo, que viven peleando contra ellos mismos y con todo lo que tenga enemistad contra Dios. Amén. Convicción, amados. A mí no. Hermanos, ha llegado la hora, y tiene que llegar la hora, que ninguno de ustedes ya debe necesitar ser persuadido para seguir a Dios. Usted debe estar ya sumamente convencido. Tiene suficientemente tiempo habiendo escuchado la voz del Espíritu como para rechazar el mal con aborrecimiento. A mí me ministra Nehemías. Usa el lenguaje, un hombre como yo, dice. Suena como medio arrogante, pero está diciendo un hombre como yo, que ha conocido a Dios. Y esta expresión yo la uso a veces, cuando una tontería me quiere vencer. Un hombre como yo, con esa tontera. Dice, pero ¿y este qué se cree? ¿Cómo que me creo? 50 años con Dios y no he aprendido. Cuando digo un hombre como yo, estoy diciendo, yo he caminado con Dios 50 años, conozco la palabra, predico la palabra, defiendo la palabra, se la quiero enseñar a los demás. No soy un fariseo que pone carga sobre los demás y él ni la toca. No, líbreme, Jehová. Yo debo tener más compromiso que ustedes, más carga que ustedes, más deseo de ser puro que ustedes, por lo que Dios me ha hecho por su gracia, por los años que estoy, por la responsabilidad que me ha encomendado, por la revelación que me ha dado, por su bendito favor. Eso me hace más deudor. El que más se le da, más se le demanda. Es más deudor, amados. Amén. Como dice la palabra, y con muchas exhortaciones y con abundancia de palabras, trataba de persuadirlos. Ojalá que sea así, porque los últimos mensajes el Señor ha dado abundancia de palabras. Y yo sé que un día tú vas a despertar en ese banco, en el nombre de Jesús. Aleluya. Confío en Dios y confío en la palabra de su gracia. Que usted se va a levantar un día y va a decir, ¿qué? ¿Dónde estaba yo cuando Dios hablaba? Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Pero ahora lo sé. Me cayeron las escamas de los ojos. No seré
arrastrado como la serpiente. Ese no es mi lugar. Lamer el polvo como la serpiente. Cristo me levantó y voy a vivir como un levantado. ¿Por qué usted ama el consejo de Dios? Estoy hablando con el pensamiento. El pensamiento con el consejo se ordena. Usted puede estar muy convencido de que algo es verdad. Me ha pasado a mí. Nos pasa a todos. Usted dice, esto es lo correcto. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que hay que hacer. Y usted pelea, argumenta, y usted cree que esa es la verdad, que eso es lo que hay que hacer. Hasta que viene a su vida el consejo de Dios. Cuando usted es confrontado con el consejo de Dios, con la palabra de Dios, inmediatamente, si usted ama el consejo y usted quiere actuar correctamente, no solamente para estar correcto, no para que los demás sepan que yo soy un hombre correcto, no simplemente por el testimonio de que los demás vean que yo ando en lo correcto, sin que restar la importancia al testimonio. Más grande que el testimonio es Dios. Y más grande que el testimonio es la verdad. Aunque andar en la verdad es un testimonio que representa a Dios, yo no ando en la verdad simplemente por el testimonio. Ando en la verdad porque amo el consejo de Dios. Porque estoy convencido que esa es la pauta para mi vida. Que no hay otra cosa. No solamente que es sabio el consejo de Dios y es verdadero y me conviene. Más que eso, lo amo. Es mi manera de pensar. Pienso de acuerdo a Dios porque tengo la mente de Cristo. Me comunico, amados. Eso es lo que Dios quiere lograr. Y tú eres bienaventurado que estás sentado ahí escuchando, y yo que estoy aquí, porque la palabra está pasando por mí. Mi gran deseo, y sé que es el de Dios, porque Dios piensa en mí y por mí, es que Dios quiere que todo el resto del cuerpo de la iglesia piense de esta manera. Amados, si hay un tiempo que se hace necesario regresar al pensamiento de Dios, es en este tiempo. Porque estamos muy divorciados, muy distanciados de lo que es el pensamiento de Dios. Muy distanciados. Tenemos la palabra, siempre la hemos tenido. Por milenios la hemos tenido. Ha habido predicación hasta el cansancio, no solamente aquí, en todo el cuerpo de Cristo en el mundo. Se han escrito libros maravillosos, pero hay más ignorancia que nunca. Hay más oscuridad espiritual que nunca. Parece que el sol no ha brillado en el planeta Iglesia. Los ciegos nunca han visto el sol. Los ciegos de nacimiento nunca han visto el sol. Pero ellos no se pueden escapar de su luz. ¿Usted entendió? Un ciego no puede ver la luz del sol, pero él no se puede esconder en ningún lugar porque la luz lo alcanza. Yo antes era ciego y ahora veo. Nadie se escapa. Nadie se escapa cuando Dios quiere iluminar. Cristo es el sol de justicia. Y donde llega su luz, todos la palpan y la ven. La luz ha llegado a ti. Si usted es sabio y entendido, usted va a decir, sentado ahí
en su vida. Señor, ¿desde cuándo y cuál pensamiento en mi vida se ha desviado? Fíjense que Dios aquí, ahora mismo, no está hablando tanto de la conducta, sino del pensamiento. La Biblia dice, tal el pensamiento del hombre, así es él. Tal el pensamiento del hombre, así es él. De la abundancia del corazón habla la boca. La boca simplemente es la fuente de la mente. Los pensamientos se convierten en palabras por la boca. Cuando la mente está corrompida, las palabras están corrompidas. Cuando la mente es desaprobada y los pensamientos no son de Dios, nuestra conducta tampoco será de Dios. Tiene que haber una renovación de nuestros pensamientos, amados. Si logramos alinear nuestros pensamientos con el consejo de Dios, vamos a lograr tener una conducta ordenada aún antes de comenzar a obrar. En el pensamiento está la concepción de una idea. Una idea se gesta en un pensamiento. Los pensamientos, mis amados, se embarazan de ideas. Y las ideas dan a luz planes y conducta, propósitos. Entonces, fíjense, si nuestros pensamientos son ordenados por el consejo de Dios, vamos a evitar que nuestra conducta esté desordenada, desviada de Dios. Miren lo que dice, ya que estamos en Proverbios 12:15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es ¿qué cosa? Es sabio. El que obedece al consejo es sabio. Los pensamientos son frustrados, dice la palabra, donde no hay consejo. Las ideas, todo se frustra cuando no hay consejo. Cuando no está el consejo de Dios. El necio piensa que su opinión es correcta. Mas el que obedece al consejo es sabio. El necio piensa que su pensamiento es más correcto que el de Dios. El necio se cree sabio en sus propios consejos. Es mejor pensar bien para actuar bien que después de pensar mal y actuar mal, tener que volver a pensar bien. O sea, retomar el camino. La mejor medicina es la preventiva. Y eso es lo que Dios quiere lograr en ti. Podemos exponer aquí y
Predicaría hasta que Cristo venga. Si me pongo a hablar en todas las áreas que hay que volver al camino. Imagínense ustedes todas las áreas del pensamiento humano, de la conducta humana. Pero si usted es entendido con la palabra, si usted es un entendido, usted va a decir, Dios me está enseñando hoy que debo tener la mente de Cristo, tener los pensamientos de Dios, y que yo debo someter mis pensamientos al consejo de Dios, porque sin los pensamientos se frustran, sin el consejo de Dios se vuelven vanos, se vuelven nada, y que con el consejo es que se alinean los pensamientos hacia Dios. El consejo de Dios nos evita desviarnos, y el mismo consejo de Dios es que nos trae de nuevo al camino. Miren, vengan conmigo al Salmo 106. Miremos desde el 6 para que entendamos. Versículo 6 en adelante, ahí para tener el contexto. Dice, pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas, o sea, las de Dios. No se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias. Miren los verbos aquí, las acciones. No entendieron las maravillas. ¿Dónde opera el entendimiento? No es en los pensamientos. ¿Por qué no entendieron las maravillas? Comienza diciendo, pecamos nosotros y nuestros padres. El pecado nubla el entendimiento. Las actitudes carnales egipcias que había en ellos nublaron el entendimiento. Y dice, la última parte del versículo, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. ¿No sé qué? No, ¿dónde está la memoria? ¿Dónde está la memoria? En los pensamientos. ¿Dónde está el entendimiento? En los pensamientos. Sino que se rebelaron junto al mar. El mar rojo. ¿Sé qué? Se rebelaron. Eso fue una decisión de la mente, de los pensamientos. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Fue fiel, aunque ellos fueron infieles. Es propósito, hacer notorio su poder. Aunque no entendieron, aunque se olvidaron, aunque se rebelaron. Dios como quiera quería manifestar su poder para que fuese registrado en la historia y dejar huellas de que fue el libertador de Israel. Como dijo Jesús, no soy yo que lo juzgaré, sino Moisés se levantará contra ustedes y los profetas y mi palabra en el juicio de Dios. Dios no va a dejar de actuar porque nosotros no entendamos o no apreciemos o nos rebelemos. Dios va a seguir actuando porque es fiel, porque tiene un propósito. Porque ninguna actitud ni conducta del hombre va a privar a Dios de actuar. Nadie neutraliza a Dios. Cuando Él dice que va a actuar, actúa, no importa la conducta del hombre. Porque Dios quería hacer notorio su poder. Si Dios hubiera sido inmaduro, como somos nosotros, hubiera dicho, este pueblo tan rebelde, no voy a hacer nada, me voy provocando, mire cómo me sustituyen por diosas e imágenes, me voy de aquí. Dios no actúa así, mis hermanos. Dios es Dios. Dios es Dios. Pero Dios no es un reaccionario. Reaccionario es que de acuerdo a que actúe una persona, yo actúo de esta manera. No, dice Dios, yo voy a actuar siempre como yo soy.
Porque mis pensamientos están sujetos a mis consejos. Y yo nunca actúo en contra de mi voluntad. Nunca, siempre actúo de acuerdo a mi voluntad. Y yo no voy a cambiar porque ustedes cambien. Yo no voy a dejar de ser fiel porque sean infieles. Yo siempre me propuse hacer notorio mi poder. Mostrarle a Egipto que yo soy más que sus dioses, figuras de animales y de estatuas. Y a este pueblo de que yo hice un pacto con Abraham y lo voy a cumplir. Y va a quedar escrito por Moisés para que la iglesia que va a vivir milenio después me conozca y pueda ajustar su conducta a mi forma de ser y no al extravío de sus propios corazones. Den un aplauso al Señor. Amén. Yo hoy estoy enamorado de mi Dios. Yo quiero ser como Él. Ayúdeme, Dios, en el momento de la provocación, cuando los que me rodean, sea quien sea, actúen de una manera impropia, carnal, provocativa, que yo siga siendo el mismo. Dios me ha enseñado a mí y me dice, porque los demás actúan incorrectamente, eso no te da derecho a ti a actuar diferente. Cuando los demás son carnales, es que tú tienes que ser espiritual. Cuando los demás actúan impropiamente, ahí es que yo necesito que tú sigas representándome. Porque nosotros decimos, como actúa así, voy a actuar así. Me robó, le robo. Me mintió, le miento. Me rechazó, lo rechazo. No me saludo, le doy la espalda. Eres un necio. ¿Eso fue lo que aprendiste de Dios? Yo quiero ser como Dios, nunca cambiar. ¿Saben por qué Dios no cambia? Porque Él es perfecto y lo perfecto no se cambia. Dios nunca tiene que volver al camino porque nunca lo va a dejar ni lo ha dejado. Del 8, pero Él los salvó, no por ellos no se lo merecían, por amor de su nombre y para propósito hacer notorio su poder. Dos cosas, su amor y su plan soberano. Está por encima de todo. Eso me gusta. No sé si me estoy comunicando. Estamos aquí para aprender de Dios. Miren cómo lo aplico. ¿Saben ustedes por qué Dios no se desvió ahí? Naturalmente Dios no puede ser vencido de lo malo. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el pensamiento de Dios está sujeto a su consejo, a su carácter, a su manera de ser. Y nada que lo rodee. Mire, Satanás se rebeló, arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, hizo un desastre allá arriba y aquí abajo. Y sigue Dios siendo el mismo Dios. La Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Es el pensamiento del consejo. No estoy lejos, ¿no? Dice el 9, reprendió al mar rojo y lo secó, aunque ellos no se lo merecían, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo. Oigan bien. Y los rescató de manos del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Escuche, entonces creyeron a sus palabras, porque vieron todo eso. Ver para querer como Tomás. Y cantaron su alabanza. Salieron de Mar Rojo, María tomó el pandero y comenzaron a cantar. Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Él es poderoso, papá. Hasta que llegaron al monte de Sin. Sin comida, sin agua, sin comodidad. Mientras estaban en el monte con comida, con agua, todo estaba muy bien. Alabando al Señor. Eso es lo que nos pasa a nosotros. En el monte con danzamos. En el monte sin, ay Señor. Escucha, dice el 2. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero escuchen, bien pronto. ¿Cuándo? Bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron, ¿qué cosa?
su consejo. Bien pronto. Así somos nosotros. Danzando y danzando y danzando y saltando y saltando y brincando, danzando, brincando, saltando, brincando. Miren, amados, de el Mar Rojo llegaron allí a Mara y las aguas estaban amargas. Allí mismo, ahí, unos cuantos kilómetros allí, y ahí se armó el asunto. Ahí se acabó el cántico, porque las aguas estaban amargas. Pero escuchen lo que sigue. Dice, escuchen que está el palabra. Bien pronto olvidaron sus obras. Y escuchen, y no esperaron su consejo. Párate ahí. Que este es el primer error, el primer pecado contra el consejo de Dios. Es no esperar el consejo. ¿Y saben ustedes cuándo se olvida el consejo? Cuando no se espera el consejo. Cuando se me olvida lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Bien pronto se olvidaron. Miren de qué manera actuaron cuando no esperaron su consejo. ¿No qué? ¿Cuál es el pecado? ¿Y por qué? Porque olvidaron sus obras. Olvidaron la manera que Dios actuó. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Mire, cuando dice ahí que se entregaron a un deseo desordenado, fue cuando pidieron, que estaban cansados del maná y pidieron carne. Y el Señor les dio carne, no por, dice, no se la va a dar por un día o dos, sino por meses. Van a estar un mes entero comiendo carne, hasta que les salgan por los ojos y las narices. Así fue, se enfermaron. Pero fíjate, si hubiera, dice aquí, bien pronto se olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Échale mano aquí, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Cuando uno se olvida de lo que Dios hizo ayer, la manera como Dios te dio hasta ayer, es lo que debe determinar que tú decidas hoy seguir su consejo y esperar en el consejo de Dios. Hay dos maneras de esperar el consejo de Dios. Esperar que Dios me hable. Y esperar la instrucción para yo seguir el consejo de Dios. Cuando yo me desespero y actúo divorciado del consejo, distanciado del consejo, me entrego al desamparo, me estoy exponiendo. Escucha, mi hermano, mi hermana, tu protección, tu guía y tu seguridad es el consejo de Dios. En otras palabras, si tú no tienes consejo de Dios, no te muevas. No importa que pasen los años que pasen, Dios todavía no me ha hablado. No tengo instrucción al respecto. Ni un capricho, ni una necesidad, ni una oportunidad, ni una presión del ambiente obliga a un santo convencido
actuar independientemente del consejo de Dios. Mejor me paralizo, me detengo, no avanzo, no tengo una palabra de Dios. No voy a ir a una guerra sin el consejo de Dios. No voy a tomar una decisión trascendental en mi vida sin el consejo de Dios. No me voy a casar con nadie sin el consejo de Dios. No voy a viajar a ningún lugar sin el consejo de Dios. Voy a esperar que me hable. Muy pronto se olvidaron. ¿Ya entienden por qué hay tantas áreas en nuestras vidas que están desordenadas? No hemos esperado el consejo de Dios. Escúchanlo. La mayoría de nuestras decisiones no tienen el sello del consejo de Dios. Gracias que Dios es Padre y siempre nos da oportunidades para regresar al camino. Pero amados, no podemos cometer los mismos errores todo el tiempo, como Israel en el desierto. Dice que no entendieron, que no recordaron, que pronto se olvidaron, que no esperaron en su consejo. ¿No es eso que nos pasa a nosotros constantemente, que nos olvidamos? Hay algo que a mí me ha bendecido mi vida cuando estoy en un gran conflicto, cuando Dios guarda silencio en mi vida. Y es mirar cómo actuó en el pasado. Escúchame, el primer consejo del consejo es no olvidarnos del consejo. Suena bonito, ¿no? Díganlo conmigo. El primer consejo del consejo es no olvidarnos del consejo. ¿Qué significa? Esperar en el consejo. O sea, en otras palabras, no actuar sin el consejo. No tengo guianza. ¿Cómo se va a lanzar a un lugar desconocido sin el GPS? Que es el Espíritu Santo. Allí pies. ¿Cómo? ¿Cómo voy a salir sin rumbo? Al azar, fortuitamente, a lo que suceda. No, amados. Tengo que esperar el consejo de Dios. Donde más aprendemos esto es con Moisés en el desierto, los 40 años. Tremendo Moisés. Cómo Moisés aprendió a no dar un paso sin tener una instrucción de Dios. Increíble. Aun cuando iban a ir a mover el campamento de una estancia a otra estancia, tenía Dios que, entonces se tenía que mover la columna. Y entonces ahí se arreglaban, cada uno arreglaba su tienda. Entonces dice que seguía en la nube. Cuando la nube se paraba Israel. Y estaban ahí estacionados hasta que se movía de nuevo. Vino alguien un día y violó el sábado, desafiantemente. Moisés dijo: ciérralo ahí, déjame ir a consultarle a Jehová qué hacemos con este. Y Dios dijo: apedréenlo públicamente para que Israel tema.
Porque fue con alevosía que lo hizo, fue un desafío a Dios. Y Dios permite eso, acaba con todo. Un poco de levadura leuda toda la masa. A veces queremos ser más justos que Dios, pero Dios sabe cortar el mal a su tiempo para que no dañe el resto de la masa. Pero Moisés fue y consultó con Dios. No se movió hasta que no tenía una instrucción de Dios. Eso es reino, amados. Y yo estoy aquí temblando en mi espíritu, diciéndole a Dios, Señor, ayúdame. Porque a veces nosotros actuamos y después obramos para que Dios nos respalde, cuando en realidad el plan no es de Él, sino nuestro. El primer consejo del consejo es no actuar sin el consejo. Ese es el sermón de hoy. En otras palabras, no olvidarse del consejo es no actuar sin el consejo. Ahí dice no esperar en el consejo. Olvidaron sus obras y no esperaron en el consejo. Y se entregaron a un deseo sin control. Los pensamientos se frustran cuando no hay consejo, fracasan. Los pensamientos se ordenan con el consejo. Y si se ordena el pensamiento, también se ordena la vida. Miren, lo último que les digo es lo siguiente. Nosotros contemplamos el ministerio de Jesús y el ministerio de los apóstoles, que fue un ministerio de poder. Muchos milagros extraordinarios hacía Dios por los apóstoles y por Jesús. Y nosotros nos hemos enamorado de los milagros y de la unción, y nos gustaría que eso aconteciera con la frecuencia que pasaba en las vidas de ellos. Y está bonito, sería muy bueno que Dios lo haga, yo también lo quiero. Pero, ¿saben ustedes qué es para mí? A mí me ministra más en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles ver la manera cómo se dejaban guiar por Dios. Dios se hace más real guiándote que haciendo un milagro. Dios se hace más visible en tu vida. Dios es más real. Dios es más tangible, más palpable. Cuando en el tiempo de la angustia, de la aflicción, te dice, ese es el camino, anda por ahí. Y me gusta cuando Pablo se ata en espíritu al propósito de Dios, y los profetas venían a él y decían que no fuera a Jerusalén porque prisiones y cárceles le esperaban. Y vino Agabo y agarra el cinto de Pablo y le dice, así harán al varón a quien pertenece este cinto, vaya a Jerusalén, lo van a encarcelar. Y eso era verdad. Y Pablo se enojó. Le dijo, ¿qué hacen ustedes fastidiándome la vida? Perdón que estoy usando la versión mía. Me están afligiendo tanto. Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por Cristo en Jerusalén. Porque por todas las ciudades el Espíritu me dice que debo ir a Roma y tengo que pasar por Jerusalén. Así que es ineludible. Si quiero seguir el propósito, tengo que agarrarme. Tú me agarraste el cinto para identificar el varón que le espera la tribulación cuando llegue a Jerusalén. Y yo me agarro del propósito de Dios para ir a Roma, donde Dios quiere que yo vaya, porque tengo que llegar donde Dios quiere llevarme. Yo no soy independiente. Yo soy siervo de Dios. Y sigo el camino de Dios y la ruta de Dios. Y mi vida es cumplir ese propósito hasta que entregue al final a otro el propósito. Y cuando estaba 2 años preso en Cesarea, que fue juzgado ahí por Herodes, Félix, Festo y los demás, apareció el Señor a Pablo. Dijo, Pablo, no temas, yo estoy contigo. Eso para mí me ministra, ¿no? Encarcelado, juzgado, se había cumplido todo lo que dijeron los profetas, pero lo mismo que Dios le dijo a él. De allí apeló al César
y salió para Roma. Y en el camino el barco iba a naufragar y todo estaba perdido. Ya no había seguridad de que pudieran salvar sus vidas. Y tenían 14 días los que estaban ahí sin comer, porque la ansiedad le había cerrado el estómago. No tenían ánimo de comer porque pensaba, ¿para qué comer si no vamos a morir? Y se levanta aquel varón llamado Saulo y les habla y dice: hermanos, sería bueno comer. Si ustedes me hubieran escuchado a mí, que no salieran de allá. Pero no me escucharon. Escucharon más al piloto que sabe de navegación que a mí, que soy el hombre de Dios. Estoy parafraseando para que usted entienda, ¿no? Pero él le dice: el ángel del Dios a quien yo sirvo se me apareció anoche y me dijo: Pablo, ten ánimo, irás a Roma y te entrego a todos estos, ninguno va a morir. Eso me ministra más que si hubiera resucitado un muerto. Yo amo más una guianza de Dios que un milagro pasajero. Lázaro fue resucitado y se murió. ¿Cuántos fueron sanados y se volvieron a enfermar? Pero la guianza de Dios te marca toda la vida de que Dios está contigo. Amén. 3 veces en mi vida mi ministerio ha sido paralizado por una crisis de salud. La primera fue a los 27 años, la segunda fue a los 42 y la otra fue hace 2 años, creo, más o menos. La primera, que fue donde yo aprendí a alabar a Dios y a darle gracias por todo, que se lo he contado a ustedes, mis amados. Yo tenía una crisis nerviosa porque por exceso de trabajo, porque me entregué sin freno al trabajo y no paraba. Y comencé a sentir unos síntomas, calentones, un calentón en el pecho. Los médicos no encontraban nada, pero un calentón que eso era como que tuviera un infierno en el pecho acá. Y temblaba así, los nervios temblaban así. Así literalmente temblaba mi cuerpo. Y no podía dormir. Y oía la voz del diablo: 27 años y ya te fuiste, tú estás fundido. Y pasaron los primeros 6 o 7 días y yo tranquilo, aguantando ahí el diablo. Como a 7, 8 días, no me acuerdo, a las 3 de la mañana más o menos, estoy ahí sin poder dormir y con esos calentones, esos síntomas, temblando en la cama. Y no pude más. Y me dirigí a Dios y le hablé de esta manera: Señor, nunca en mi vida te he pedido señales para nada, pero esta noche quiero saber una sola cosa. Y es si tú estás conmigo, y me basta. Porque el diablo me está diciendo que esto se acabó. Yo quiero que tú me hables a mí. Tú me vas a hablar a mí. Y te voy a decir de qué manera me vas a hablar. Y abrí, me quité la camiseta así. Me puse el pecho a Dios, que lo tenía ardiendo. Un sitio más raro, extraño. Y yo le dije a Dios: solamente ponme tu mano en mi pecho. No me sanes. Ponme la mano para yo saber que tú estás conmigo y me basta. Ya después mátame si quieres, pero ya yo sé que tú estás conmigo. Me quedé así, sentí un peso y una mano aquí. Amado, se me hizo real. Y pegué yo el grito adorando a Dios. Y me habló. Ahí entré en el mundo de la soberanía, de dar gracias a Dios por todo. Entonces me dice Dios: ahora vete a la librería. Y fui a la librería y encontré un libro que se llamaba El Poder de la Alabanza. Así se llamaba el libro. Un autor que había escrito varios libros del poder de la alabanza, que era justamente del texto sencillo: dar gracias a Dios por todo. El libro lo que contenía era historias de personas que en crisis le dieron gracias a Dios y salieron de la crisis. Eso era todo. Dar gracias a Dios. Entonces yo comencé. Y ahí Dios me reveló más de lo que era. Porque el autor lo que hacía era: gracias a Dios y la cosa te va a salir bien. Pero ahora yo, aunque no me salga bien, doy gracias a Dios. Porque yo entendí más allá del autor. Amén. Gloria a Dios. Te estoy contando esa historia porque yo no me sané. Yo seguí con los calentones y temblando. ¿Sabe qué hacía yo? Yo le decía a los nervios: ¿tú quieres que yo baile contigo? Ay. No, así lo tomé de broma. Vamos. Te ayudo. Vamos a seguir. A los calentones. ¿Quieres que te prenda fuego? Yo te prendo fuego. En otras palabras, se me fue el miedo, la ansiedad. ¿Saben por qué? Porque me puso la mano en el pecho. Yo dije: si Dios está conmigo, a mí no me importa morirme. Quiero saber si Él está conmigo. Amén. Amén.
No hay nada que edifique más la vida espiritual y que nos confirme más en la fe y en nuestra andanza en el Señor, que la presencia de Dios manifestada, guiando nuestras vidas con su consejo del Espíritu Santo. Por eso es bueno andar en el Espíritu. Uno ve que todo encaja, todo sale cuando uno anda en el Espíritu. Consulté a Dios y Él me oyó y me marcó. Ese incidente marcó mi vida. Todo cambió y estoy aquí por la gracia de Dios. Amén. Los pensamientos se ordenan, hermanos. La vida se ordena con el consejo de Dios. Hay que esperar el consejo. Consultar y esperar. No nos desesperemos. No diga, no puedo actuar. No tengo palabra de Dios. No tengo palabra. Pero ¿cuándo? No tengo palabra de Dios. No me arriesgo, no me expongo, no me atrevo, no debo hacerlo, no me voy. Dios me tiene que hablar. Pero métase con Dios. Porque si Dios está hablando y usted no lo oye porque no tiene comunión con Él. Dios puede hablarle a un estresado, pero no suele hablar a los estresados. Cuando hay que estar tranquilo para que Dios hable. Cuando usted habla a Dios desesperado y usted clama a Dios como Moisés, dice, ¿por qué clamas a mí? Marcha. Y ahí yo te puse la vara y te di la instrucción y te metí por aquí por el mar. Amén, mis amados. No se olvide que el primer consejo del consejo es no olvidarse del consejo y esperar el consejo. Dame un aplauso al Señor. Yo oro por ti, mi hermano. En el nombre de Jesús, como he orado por mí, por esta congregación, pidiendo a Dios que te instruya en sus caminos, que te dé convicción, compromiso con esta palabra y que tú sigas ese consejo. El consejo del consejo es no actuar sin el consejo, esperar el consejo, nunca actuar sin el consejo. Eso es lo que Dios quiere depositar en ti como instrucción. En el nombre de Jesús, recíbelo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.